Bueno, buenos días y gracias por venir. Vamos a presentar los datos estadísticos de los médicos de Andalucía del año 2022. Y además vamos a hacer una comparativa con los años anteriores. Sí que hay que decir que estos son los datos que tenemos que registrar nosotros en los colegios. Y los colegios tienen la obligación de registrar los datos y a veces puede que no coincida exactamente con la realidad. Pero sí es cierto que nos da una imagen bastante fiel de lo que es la profesión en Andalucía y sobre todo las tendencias que hay a lo largo de estos últimos años. Pues el número de colegiados ha aumentado en el último año, pero es cierto que estos colegiados han aumentado, sin embargo los colegiados que están activos, porque hay colegiados que están jubilados dentro de nuestros colegios, ha disminuido. Es decir, que aumenta el número de colegiados, pero no ha incrementado el número de médicos. Si hablamos del lugar de trabajo de los médicos, fundamentalmente en Andalucía el 74% trabajan en el ámbito. Concejales en ese ayuntamiento capitalino, en Jaén capital. Alfonso Miranda. La erupción de Jaén merece más en el mapa. El 25% trabaja en el ámbito privado y un 11% compatibilizan lo que es la actividad pública y privada. También ahora después hablaremos de la edad de los médicos, pero tenemos 11.180 colegiados que tienen más de 65 años y 9.847 de menos. ¿Las provincias que tienen más colegiados? Pues siempre han sido Sevilla, seguida de Málaga, después está Cádiz, después Granada, después está Córdoba, Almería, Jaén y Huelva es la provincia con menos. Entonces, lo que observamos es que hay un incremento del número de colegiados por año. Desde el año 2001, que había 26.000, ahora tenemos en el 2022, 21 años después, 46.000, es decir, han aumentado 20.000. Pero lo que estábamos antes comentando es que el número de colegiados activos tiene una estabilización. Estamos en 35.611, parecido al año 2021, con un ligero descenso, y con el año 2020 también descenso de colegios activos, que realmente son los que interesan. Hay unos datos también relacionados, que hemos hecho un estudio, de los colegiados que están activos por número de habitantes. Y las provincias que hay más médicos por número de habitantes es la Granada, que tiene 4,95 médicos por 1.000 habitantes, seguida de Málaga, 4,84, y la que menos tiene es Cádiz, con 3,27 por cada 1.000 habitantes, y 3,43 por cada 1.000 habitantes que tiene Jaén. Es decir, que hay provincias también que el número de médicos, pues bueno, cambia. Pero estamos hablando también de médicos en total. Y bueno, dentro de nuestros colegios, todavía a nivel global, hay más hombres colegiados, 52,8%, que mujeres, 47,2%. Pero esto solamente se da en el global de los colegiados. En los médicos activos hay una mayoría de mujeres en todos los colegios. Pero, bueno, en el total de colegios, solamente en Almería y en Granada, ya el número de mujeres es superior al de hombres en la totalidad de la colegiación. Otro dato interesante es la evolución que está teniendo, ¿no? La evolución del número de hombres y de mujeres, cómo van confluyendo hacia una igualdad en el total de colegiados, pero que con el tiempo va a ser superior. Sí es importante señalar el número de colegiados que tenemos activos, es decir, que están trabajando por edad. Y aquí nos encontramos uno de los problemas que vamos a sufrir en los próximos años. Entre los 55 y 64 años, es decir, son médicos que en los próximos 10 años se van a ir jubilando, tenemos 8.469 médicos. Y esto, como veremos a continuación, no se va a ver resuelto con los números de 1.000. Y entre 65 y 69, y ya sabemos que los médicos nos estamos jubilando muchos de nosotros a los 67 años, hay 2.830 en activo. Por lo tanto, el problema que tenemos es que hay muchos médicos con una franja de edad superior a los 55 y que en el futuro esto va a contribuir a que sigan faltando médicos en Andalucía. Con respecto a las plazas MIR que se han adjudicado,
Tuvimos en el año 2014 un número muy bajo de números 1000, y esta falta de médicos, sobre todo desde el año 2014, que fue el número en que menos plazas se convocaron en Andalucía, hasta el año 2017, este escaso número de médicos con respecto a las necesidades de Andalucía, pues evidentemente van a tener su influencia en el futuro. Hoy en día tenemos en el año 2022 el mayor número de médicos MIR adjudicados en la historia del MIR histórico que tenemos, y este año 2023 se han incorporado todavía más residentes. Por lo tanto, creemos que esas son políticas que son necesarias, que son fundamentales para evitar el déficit de médicos en el futuro, pero que estos años, sobre todo desde el año 2014 a 2017, lo vamos a ir sufriendo en los próximos años. Ahí también hay una estadística donde hay por provincias, pero creo que no tiene mucha más importancia. Los colegiados y las especialidades que tienen más médicos colegiados, pues sin duda alguna medicina familiar y comunitaria es la especialidad con más médicos colegiados, seguido de pediatría y también medicina interna. También tenemos aquí unos datos sobre el tipo de especialidad y sexo. Y si observamos que todavía en las especialidades quirúrgicas sigue siendo mayoritariamente los hombres con respecto a las mujeres, mientras que en las especialidades más clínicas hay una mayoría de mujeres con respecto a hombres. Otro dato importante también que quiero resaltar es los colegiados extranjeros. Los colegiados extranjeros son colegiados que vienen desde fuera del país, de España, que tienen que homologar el título, de médico, y nosotros en ese momento ya los colegiamos. Después homologan el título de especialista, y eso ya lo lleva el Ministerio de Sanidad, y ahí es más complejo, pero nosotros en el momento que tienen el título homologado de médico ya están colegiados, y sí se observa un incremento desde el año 2001, que teníamos 390, hasta este año 2.343-2022. Un poco menos que el año pasado, que fue el punto más alto de médicos extranjeros que vinieron a Andalucía, con 2.400. Pero sí hay una tendencia a incrementarse el número de colegiados extranjeros. Y otro tema también que nos parece importante señalar es los médicos que se trasladan desde los distintos colegios. Bueno, pues en el año pasado hubo 927 médicos que se trasladaron, de los cuales 430 lo hicieron dentro de las provincias de Andalucía, por lo tanto se quedaron en Andalucía. Pero sí, 432 se fueron a otras comunidades autónomas, incluso 75 al extranjero. Y esto, bueno, pues nos preocupa por el hecho en sí de que, lógicamente, los médicos que se van de Andalucía, pues lógicamente no están trabajando en Andalucía. Y ante el déficit de médicos que hay en toda España, pues hay que elaborar políticas para que los médicos se queden en Andalucía. Y esto es un poco los datos así más importantes. El informe es un poco más extenso, pero yo creo que son los datos más importantes que podemos dar, y de luego estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que me hagáis, pues poder responder. ¿Vale? Hablaba de un dato, por edad, hablaba de dos franjas, ¿no? De entre 55 y 65, Sí. Y entre 65 y 69. Los datos que ha dado son en activo. En activo. ¿Y qué porcentaje podemos decir aproximadamente que repercute, que representa del general? El porcentaje... ¿Qué porcentaje de médicos actualmente en activo tienen más de 55 años? Bueno, el porcentaje tendríamos que mirarlo, tenemos aquí la gráfica, se podría sacar la gráfica, ¿vale? Pero lo importante es que si nosotros estamos realizando en estos médicos que se jubilan en los próximos años, que serán unos 10.000, es que si estamos sacando 1.000 residentes al año, pues vamos a ir muy justos de efectividad. Y sobre todo por una cuestión que esto no está aquí en este informe de demografía, pero que es una realidad que tenemos todos los días. Los médicos tenemos una serie de normas a nivel laboral que nos permiten conciliar nuestra vida personal con la vida familiar, como cualquier trabajador. Entonces, nosotros podemos pedir una reducción de jornada sin que tenga una repercusión importante sobre el futuro laboral de un médico, por cuidado de mayores y por cuidado de menores. Y esto es algo que estamos haciendo. Entonces, cuando tú haces una reducción de jornada de un 50% por cada puesto laboral,
de un médico necesita a 2 médicos. Entonces, no tenemos que cubrir a los que se van con los que vienen. Es que necesitamos más médicos para cubrir las necesidades del sistema público. Y aquí es donde nos estamos encontrando unos déficits importantes. El otro día, de hecho, cuando se firmó el pacto por la mejora de la atención primaria, que el Sindicato Médico Andaluz fue el único sindicato que no lo firmó, estuvimos en la rueda de prensa y decían que el problema que está teniendo ahora mismo el sistema por la falta de médicos, que es algo que se va a agravar considerablemente en los próximos años. No sé qué opinión les merece y la situación cómo la calificarían, porque bueno, los datos son los que son y claro, no sé si les parece. Ellos hablaban de que era bastante alarmante, de que era bastante importante el problema que tenían. No sé, nosotros estamos de acuerdo que el problema ahora mismo es alarmante. Ahora bien, lo que no estamos muy de acuerdo es con las soluciones que se dan. En ese pacto por la sanidad que se hace con los sindicatos, no se cuantifica el número de médicos que se necesitan. Se cuantifica el número de enfermeras especialistas, de enfermeras de pediatría, y no se cuantifica el número de médicos. Y tampoco en ese pacto hay las medidas suficientes para que los médicos se queden aquí. Y voy a poner un ejemplo que el jueves pasado sacamos nosotros una nota con un complemento que se llama formación, responsabilidad y penosidad, en el cual el médico de atención primaria cobra menos que el celador, que el administrativo del centro de salud, que la enfermera, que el auxiliar y que la enfermera especialista. Entonces, nosotros, claro que hay un problema, pero el problema se ataja desde 2 puntos de vista. Uno, poniendo medidas para que los médicos no se vayan de aquí. El número de colegiados activos en Andalucía este año es menor que en años anteriores. Es decir, que hay una fuga de médicos. Pero es que, en segundo lugar, estas medidas que son necesarias ponerlas ahora, a largo plazo, y esto sí es verdad que se está haciendo, es incrementar el número de plazas MIR. Y eso sí se está haciendo, pero en atención primaria nos encontramos con un segundo problema. Los médicos de familia, cuando terminan su especialidad, tienen 2 opciones fundamentales. Uno, quedarse en atención primaria o irse a la urgencia del hospital. Y muchos deciden irse a la urgencia del hospital. ¿Por qué? Porque la atención primaria no es atractiva. Entonces, nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo importante para que los médicos de familia se queden en atención primaria. Porque estamos intuyendo que hay un modelo en el cual otras profesiones como enfermería pueden empezar a asumir competencias de los médicos. Y eso no creo que lo quieran ni la sociedad, ni los pacientes, ni por supuesto lo queremos los médicos, por una cuestión de seguridad y calidad. Entonces, es cierto que hay ese pacto en el cual, por cierto, hay medidas que nosotros también hemos solicitado, hay mejora en la carrera profesional, se mejora la capacidad diagnóstica de los médicos de atención primaria, se están duplicando cupos, están ajustándose los cupos a las necesidades de los médicos, pero en ningún momento de ese pacto se cuantifica cuántos médicos, y eso lo echamos de menos en ese pacto. Es decir, el médico de atención primaria es el problema importante de atención primaria. Por lo tanto, un pacto en el cual no haya medidas exclusivas para eso es un pacto que, desde nuestro punto de vista, queda corto. 2 preguntas para mover a veces. La primera tiene que ver con lo que comentaba ya el compañero. Se han puesto sobre la mesa ciertas medidas. ¿Cree que hay margen para negociar con la consejería sin rotos los puentes? Sé que son ustedes el consejo, no son el sindicato. No sé cómo es la relación ahora mismo con la consejería. Cuenta que no parece que sea un mal acuerdo. La segunda es más concreta, tiene que ver con el informe, y es que hablan sobre que la cuestión quirúrgica sigue siendo mayoritariamente masculina. No sé si tiene una explicación para esto, porque en el resto de los datos parece que las mujeres sí van superando a los hombres en todas las especialidades, porque los quirófanos siguen habiendo más. Bueno, te contesto la primera. Nosotros, los colegios médicos, no estamos en la mesa sectorial. En la mesa sectorial están los sindicatos, ¿de acuerdo? Nosotros, nuestra relación con la consejería es buena, y de hecho nosotros nos hemos sentado con la directora de personal del Servicio Andaluz de Salud para decirle que no estamos de acuerdo con algunas de las cuestiones de este pacto y que alabamos algunas otras cuestiones que se han hecho que creo que son importantes. El pacto este es importante, pero desde nuestro punto de vista se queda algo corto, ¿no? Pero las relaciones son buenas, y también con el director, con el gerente, del SAS y con la consejera. Pero nuestra postura es muy clara. Apostamos por una atención primaria en la cual hay que fomentar el trabajo del médico y, por supuesto, también hay que hacer algo, es que fomentar el trabajo en equipo. Nosotros no estamos en absoluto negándonos a ello, ¿no? Por lo tanto, las relaciones son buenas, pero nosotros estamos defendiendo lo que creemos, que, por cierto, no es una cuestión de corporativismo, sino de atención a los pacientes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este dato, efectivamente, de la actividad quirúrgica
no se hacen todas las especialidades quirúrgicas. Por ejemplo, la obstetricia y ginecología, yo soy ginecólogo, que es una especialidad médico-quirúrgica, pues hay una mayoría de mujeres, ¿no? Pero es cierto que en las especialidades quirúrgicas, pues, por ejemplo, en cirugía cardiovascular la diferencia es enorme, cirugía general aparato digestivo también sigue siendo importante, en cirugía ortopédica y traumatología, incluso en cirugía pediátrica, plástica y torácica, pues son especialidades mayoritariamente masculinas. Habría que analizar algunas cosas, pero también habría que analizar la edad de estas especialidades. ¿Por qué? Porque a medida que los especialistas son más mayores, siempre hay una mayoría de hombres con respecto a mujeres. Entonces, no me atrevería yo a decir con estos datos solamente que las mujeres de ahora, las nuevas médicas, las nuevas compañeras, no eligen especialidades quirúrgicas porque cada vez tenemos más cirujanos y demás. Pero en el cómputo total de lo que tenemos, sí es cierto que ahora mismo hay una diferencia importante. Sí, bueno, la Consejería de Salud dice constantemente, bueno, uno de los argumentos de la Consejería de Salud es que no es que ellos no quieren contratar médicos, es que no hay médicos. Pero ni en Andalucía ni en ninguna parte. ¿Comparten esa...? Sí, no hay médicos en ninguna parte, pero nosotros lo que decimos es que si no hay médicos en ninguna parte, vamos a hacer atractivo el que los médicos estén en Andalucía, ¿de acuerdo? Estamos hablando de diferentes cuestiones. Estamos hablando de mejora en la asistencia, en la agenda, en quitar burocracia. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y de hecho, nosotros hemos trabajado en el Foro de Atención Primaria, que lo hemos creado en el Consejo Andaluz junto con la Sociedad Científica de Medicina, Familia y Pediatría. Tenemos un documento que en los próximos días ya va a aprobarse por parte de todos, porque ya lo hemos trabajado durante un tiempo y lo vamos a presentar a la Consejería, donde lo que apostamos es porque los médicos de familia se quedan. Hay dos cuestiones. Uno, que la medicina de familia sea atractiva para el médico. Este año en el MIR se han quedado más de 200 plazas de medicina de familia sin coger. En Andalucía no, pero en el momento se han ido a incorporar a las plazas, es que algunos médicos que habían elegido estas plazas de medicina de familia no se han incorporado. Y eso en algunas plazas se ha ocurrido en Andalucía. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Por qué los médicos más jóvenes no quieren ser médicos de familia? Sobre todo por la sobrecarga laboral que tienen estos compañeros. Por lo tanto, hay que hacer reformas para que sea atractiva la medicina de familia. Hay que hacer reformas, evidentemente, para que un complemento, como puede ser el FRP, de formación, responsabilidad y penosidad, no puede ser inferior al de un médico de familia al de otros profesionales que no son ni siquiera sanitarias, ¿no? Y una vez que tengamos todo eso, pues será más atractiva la medicina de familia para todos. Pero si no hacemos esta medida ahora, evidentemente el subir el número de plazas MIR no nos va a solucionar el problema a corto plazo. Por lo tanto, hay que tener medidas a corto plazo y medidas a medio y largo plazo. Hablaba sobre... Hablaba sobre determinadas cuestiones que podrían hacerse a cargo de personal de enfermería, determinadas potestades que son tradicionalmente atribución suya. ¿Cuál se refiere concretamente? ¿Se refiere a la consulta de acogida, a diagnóstico, a recetar? No. Bueno, me has planteado muchas cosas y son interesantes. Nosotros estamos de acuerdo con la consulta de acogida. La consulta de acogida es fundamental que funcione. ¿Por qué? Porque es que no todo lo que una persona cree que puede ser una enfermedad o patología tiene que verla un médico de familia. Por lo tanto, la consulta de acogida es fundamental. Ahora, las competencias que tenemos los médicos son la de diagnóstico y la de tratamiento. Y de ahí no nos podemos salir. La de cuidado, desde luego, es para enfermería, pero la de diagnóstico y tratamiento es nuestro. Por lo tanto, en estos protocolos, que nosotros también participamos en ellos, y nosotros estamos sobre este tema de la consulta de acogida, tenemos muy claro cuáles son las competencias del médico, que es diagnóstico y tratamiento. La prescripción es médica. Lo que pasa es que el personal de enfermería, por una normativa que hay a nivel nacional, puede, dentro de unos protocolos y dentro de una prescripción médica, hacer una indicación de una prescripción médica. Pero no puede prescribir el enfermero. Y creemos que eso, si vamos a ese modelo, a un modelo en que enfermería asume cuestiones que son competencia del médico, entramos en una medicina que no es una atención sanitaria que no es de calidad ni de seguridad para el paciente. Y ahí, desde luego, vamos a estar en contra de ella. Más allá de que puedan prescribir,
¿Hay alguna otra tarea que entiendan que no debe atribuirse jamás a la enfermería? El diagnóstico y el tratamiento, por ley, es exclusiva del médico. Y también que sí se incluye dentro de la categoría. Bueno, nosotros lo que estamos viendo ahora mismo es que hay un incremento de contratos y de dinero que se está dedicando para hacer contratación de enfermería, que nos parece bien, pero hay que hacer un esfuerzo para que los médicos se queden. Entonces, vuelvo a insistir, en este pacto no hay cuantificado cuántos médicos se necesitan y, sobre todo, hay una cuestión que parece que es muy de cajón, que un complemento que es de formación, ¿qué mayor formación se le exige a un médico? Un médico de familia necesita 6 años de carrera, 4 años de especialidad y formación continua. Responsabilidad, ¿quién tiene más responsabilidad en un centro de salud? ¿Quién tiene más penosidad? Entonces, yo creo que ese complemento, evidentemente, no puede ser inferior al de un médico de familia a otros profesionales que trabajan en el centro de salud. Y estoy hablando ya no solamente de enfermería, estoy hablando de que es inferior al de auxiliar de clínica, es inferior al del administrativo y es inferior al celador. ¿Te has preguntado un dato? Eso no sé yo. Ahora, la relación que se va de los muertos está bien. Si adquiere ¿Alguien quiere hacer una pregunta de lo que está ahí online? que nos han preguntado un dato antes, pero vamos a consultárselo Vale. sobre cómo ha disminuido el número de activos en Andalucía y en Sevilla concretamente. Entonces vamos a consultar el dato con el que era. Claro. Bueno, estos son innumerables datos y como comprenderéis se pueden sacar, y cuando uno lo lee dice, bueno, ¿y por qué no buscamos esto? ¿Y por qué no buscamos esto? Pero bueno, estos datos están ahí, son los registros que tenemos los colegios de médicos y sobre eso tenemos que trabajar. Yo lo que, al ver todos estos datos estadísticos, lo que nosotros vemos es la preocupación de los médicos que se jubilan. Por cierto, se ha establecido una serie de medidas para que los médicos, ya el otro día hablaba en la comisión esta de interterritorial, prácticamente que los médicos hasta los 70 años trabajando, bueno, lógicamente se han incorporado muy poco a eso, que nuestra profesión es una profesión compleja, una profesión en la cual uno lleva mucho en la espalda de situaciones en las cuales pues vive y es sufrimiento y son decisiones que a veces pues bueno, pues se las lleva uno para seguir, ¿no? Entonces, esas medidas no son razonables. Las medidas que son razonables, otra medida que se está incrementando desde el Consejo Nacional, el Consejo Interterritorial, es el incremento de plazas de medicina. Ahora hay facultad de medicina por todos lados, privadas, públicas. Ese no es el problema, porque tenemos el embudo del sistema MIR. Un médico no puede ejercer sin una especialidad. Si no podemos dar más plazas MIR, no debemos sacar más plazas de facultad de medicina, porque al final vamos a encontrarnos con una bolsa de graduados en medicina que no van a poder ejercer la profesión, porque en España para ejercer la profesión necesita una especialidad tipo MIR, medicina familia o hospital o pediatría en atención primaria. Por lo tanto, esas medidas tampoco son. Entonces, las medidas son incrementar las plazas MIR. Para ello necesitamos tutores, que eso es verdad que en el pacto se considera también la figura del tutor, es algo positivo de este pacto, y fomentar la formación de residentes para que, y sobre todo hacer una previsión. A pesar de tener todos estos datos, ni el Ministerio de Sanidad ni la Consejería en los últimos 10 años han hecho una previsión de la necesidad de médicos a 10 años. Esto es necesario hacerlo, porque dentro de 10 años tenemos que tener en cuenta cuál es la situación para que no pase y para que no vivamos la situación que hay ahora. Si no quiero preguntar, el informe suyo es periódico, lo presenta todos los años, yo no recuerdo hace cuántos años me va la presentación del mismo, y la tendencia sigue siendo la de años. En 10 años se jubilan, nos quedamos sin el 10, el 15, el 20% de los médicos tenemos activos. Y si vamos llegando ya a esa fecha, ¿qué hacemos? Pues lo que está pasando es que ya estamos corroborando lo que el presidente que se sentó hace 10 años aquí dijo, van a faltar médicos, faltan médicos. Faltan médicos. Es decir, hoy en día faltan médicos en Andalucía. Y no es un problema exclusivo de Andalucía, faltan médicos en toda España. Y hay comunidades que el déficit es mucho mayor. Es decir, si nos vamos a Castilla y León, que es una comunidad con muchos pueblos pequeñitos y demás,
La falta de médicos ahí es impresionante. Y aquí también tenemos falta de médicos, sobre todo rurales, en algunas zonas. Y lo que hay que hacer es lo que nosotros estamos dispuestos y hemos siempre ofrecido. Los colegios médicos tenemos los datos de todos los médicos que trabajan en España. Tenemos las edades, aquí hemos puesto un rango de edad, podríamos poner otro rango de edad diferente, de 57 a 59. Tenemos las especialidades, tenemos todo. Es decir, que si alguien nos pide los datos, por supuesto, además nosotros lo hemos ofrecido y yo en mi toma de posesión se lo dije así al viceconsejero que estuvo en la toma de posesión. Estamos para trabajar. ¿Y para qué? Para aportar los datos y sobre todo hacer una previsión de lo que va a pasar de aquí a unos años. Y por eso decía antes que se necesitan medidas a corto plazo inmediatas de mejorar las condiciones de los médicos, pero a largo plazo de hacer una previsión de cuántos médicos se necesitan. Y echan en falta, perdón, si yo estoy aquí monopolizando esto, cortan cuando quiera. ¿Echan en falta que la interlocución sea con una persona de medicina? Es decir, porque la consejera es personal de enfermería. No, yo no he hecho en falta que sea una persona de medicina. Yo creo que he hecho en falta que sea una persona que nos escuche. Quiero decir, que la consejera, a ver, que nos escuche, que nos haga caso, ¿no? Es decir, yo tengo una buena relación con la consejera y hemos hablado de estos temas, pero necesitamos también que nos hagan caso. Entonces, vuelvo a decir, con el pacto en la mesa sectorial no estamos nosotros representados, pero nosotros sí le hemos comunicado que no estamos de acuerdo en estas dos cuestiones que hemos comentado antes. Hay que cuantificar el número de médicos de familia que se necesitan y de pediatras hay que cuantificarlo, hay que ponerlo sobre la mesa y en segundo lugar hay que dar por unas condiciones económicas que sean atractivas para los médicos de aquí de Andalucía, que no se nos vayan fuera. Entonces, esas son dos cuestiones que son necesarias. Esa interlocución la tenemos y se lo decimos. Y somos, de verdad, tenemos una buena vía de comunicación. Sí nos gustaría que nos hicieran caso a lo que estamos demandando. Pero eso creo que es independiente de que sea enfermera o que sea médico. Bueno, esta polémica al principio. Lo sé, pero yo también esa polémica al principio también dije que daba igual. Lo importante no es lo que sea, ni incluso cómo llegue a un sitio, sino cómo sale del sitio. Entonces, yo espero que las cosas vayan cambiando y se vayan dirigiendo. Nosotros en el mes de junio vamos a proponer a la consejería, y de hecho con la consejera así lo hablé y estuvimos de acuerdo, tanto con el gerente del SAS como la consejera, el foro de la profesión, el foro andaluz de atención primaria, las conclusiones de este documento, que digo que estamos ya terminándolo, se lo vamos a presentar a la consejera y al gerente del SAS con nuestras propuestas. ¿Qué atención primaria queremos? Estas son las medidas que creemos que son imprescindibles para que la atención primaria funcione. Y esperemos que con ese documento nos hagan caso. Una vez presentado a la consejera y al gerente del SAS, lo presentaremos también a los medios de comunicación para que conozcan el documento. ¿Alguna pregunta del Paco? ¿Sí? Vale. ¿Ya? Vale. Pues nada, muchas gracias a todos los que habéis estado también online, ¿vale? Venga, que tengáis un buen día.